Muy buenas a todos, mi nombre es Andrés Rodríguez y junto a Sara Zavala les vengo a mostrar una luz al final del túnel, el método de André. El método André o método Valle es un método creado por mí para poder convertir de manera sencilla expresiones regulares que tenemos compuestas por operadores y operandos a un árbol sintáctico que cualquier autómata puede utilizar. Primero que todo, aclarando lo que es un árbol sintáctico. De manera práctica, es un árbol ordenado donde se representa la estructura sintáctica de una gramática libre de contexto, como el árbol que ven en el video. En él podemos apreciar una operación simple de 1 más 2 por 5 menos 4 dividido 6. Y representamos las relaciones que se llevan entre operadores y operandos. Pues, entendido lo anterior, podemos decir que con este método pasaremos de tener de una expresión regular a este árbol sintáctico. Pero antes de pasar a la acción, tenemos que comprender algunos puntos importantes. El método de André es un método donde se presentan las siguientes reglas. Número 1. La expresión regular debe estar bien escrita. Esto quiere decir que se deben colocar de manera adecuada los paréntesis y los operadores, que cada operador tenga su cantidad de operandos necesaria correspondiente. Número 2. Agregar un carácter que indique la existencia de una concatenación. Esto quiere decir que donde haya concatenación debe haber otro operador que indique su existencia, formando así una expresión regular corregida. En este video, para fines del ejemplo, utilizaremos el punto como operador de concatenación. Número 3. La precedencia de operadores. La precedencia de operadores es una tabla que nos indica qué operadores se deben realizar primero antes que otros. En este caso utilizaremos esta misma jerarquía, solo que con algunas modificaciones. Más adelante veremos. También debemos comprender que el método se divide en dos partes. Primero, el algoritmo de Shunting-Yang. El algoritmo es un algoritmo que convierte tomar una expresión regular compuesta por operadores definidos y operandos de notación infix a una notación postfix o notación polaca. El algoritmo utiliza dos colas. Una es la cola del stack para almacenar los operadores de forma temporal por medio de su precedencia, que sigue el principio leaf, y este stack sigue el principio leaf, last in first out. La otra cola es llamada como output o a veces postfix, donde tendremos nuestra expresión regular en nuestra expresión postfix. Es en este algoritmo donde usamos la precedencia de operadores modificada tal y como se muestra en la tabla de abajo. Ahora, en la segunda parte de este método es el backtracking de la expresión postfix. En el algoritmo de backtracking se lee de derecha a izquierda la expresión postfix para llenar el árbol sintáctico. El árbol sintáctico es llenado de una forma de post-orden inverso. Esto quiere decir que donde primero se llena el nodo derecho y luego el izquierdo y luego el padre. Siempre que se llena una nueva hoja, el algoritmo verifica primero si la cantidad de hijos máxima concuerda con la cantidad de hijos que tiene. La cantidad de hijos básicamente es la cantidad de operandos que puede soportar el operador. Ahora, sabiendo todo lo anterior, pasaremos a explicar el algoritmo con un ejemplo para que todo sea más claro. Para el ejemplo utilizaremos la expresión regular que encontramos arriba y a la derecha su contraparte con la concatenación señalizada. Entonces empezaremos con la primera parte del método, que viene siendo nuestro algoritmo. Primero que todo debemos empezar por el primer carácter que vemos de nuestra expresión regular corregida. En este caso es un paréntesis de apertura. Entonces, primero que todo empezaremos creando el nodo del paréntesis de apertura, que sería
que sería este nodo de acá que observamos, y la regla establece que para cualquier elemento que tenga una precedencia de 0, automáticamente este es insertado dentro del stack de operadores, no importa el operador que esté en el top del stack. Lo colocamos en el top del stack. Luego, el siguiente carácter que obtenemos es un operando B, y la regla dice que para todos los operandos siempre se les mete de forma automática dentro del output. Ya luego obtenemos un operador OR, el cual tiene una precedencia de 1, y la regla para los operadores que no sean los paréntesis establece que si el operador tiene una precedencia mayor a la del operador que está en el top del stack, entonces este operador se mete automáticamente en el top del stack, o sea, se mete al stack. Luego tenemos otro operando B, el cual vamos a insertar directamente en el output de la expresión. Luego tenemos un paréntesis de cierre, y la regla para los paréntesis de cierre dice que al momento de que se llegue a evaluar un paréntesis de cierre, todos los operadores que están stack de operadores automáticamente son insertados dentro del stack del output de una forma LIFO hasta que se encuentre un paréntesis de apertura. Una vez encontrado un paréntesis de apertura, este no se inserta dentro del stack del output, sino que simplemente desaparece. Luego tenemos un operador de cerradura de clean, el cual se inserta de manera automática dentro del stack de operadores al no haber ningún operador dentro del stack actualmente. Luego obtenemos una operación de concatenación, y aquí podemos aplicar la segunda regla, que es para los operadores. Esto quiere decir que si el operador, o mejor dicho, la precedencia del operador es menor o igual a la precedencia del operador que está en el top del stack, primero se saca el operador que está en el top del stack y se inserta automáticamente dentro del stack del output, y ya luego se inserta el operador en el stack de operadores que estábamos evaluando. Ahora, después de esto, tenemos un operando A que de manera automática se inserta dentro de la cola del output. Luego obtenemos un operador punto que, como habíamos visto en la regla anterior, al tener una precedencia igual al operador que está en el top del stack, primero se saca del stack de operadores el operador que estaba en el top y se inserta en la cola del output, y ya luego se mete dentro del stack el operador que estábamos evaluando. Luego obtenemos un operando B que se inserta en la cola del output. Nuevamente obtenemos un operador punto. Aplicando la regla anterior, sacamos el operador punto que está en el top del stack de operadores y lo insertamos en el output, y colocamos el operador punto dentro del top del stack de operadores. Luego tenemos una B, que es un operando insertado, y lo insertamos dentro del output automáticamente. Luego obtenemos un punto, y como en la historia anterior, sacamos el operador que está en el top del stack de operadores e insertamos el operador punto que estábamos hablando en el top del stack de los operadores. Luego obtenemos un paréntesis de apertura, el cual de manera automática se insertará dentro del stack de operadores, no importando la presencia del operador que está en el top del stack.
Luego tenemos un operando A, que este se inserta automáticamente en la cola del output. Luego obtenemos un operador OR, que este, al tener una presencia mayor que la del paréntesis de apertura, se inserta en el stack de operadores. Luego obtenemos un operando B, que se inserta directamente en la cola del output. Ya luego tenemos un paréntesis de cierre, que indica que tenemos que sacar todos los operadores que estén en el total stack hasta que en el total stack se encuentre un paréntesis de apertura, el cual no se va a insertar. Luego tenemos una cerradura de clean, el cual, al tener una presencia mayor que el operador de concatenación, se inserta en el stack de operadores. Luego, completada la evaluación de toda la expresión regular corregida, procedemos a verificar si el stack de operadores está vacío. Como el stack de operadores no está vacío, una regla establece que todos los operadores se van sacando de forma LIFO y siendo insertados en la cola del output hasta que ya no quede ninguno. Con esto, ahora lo que tenemos en el stack del output es la expresión resultante en notación postfix. Y con esto pasamos a la segunda parte del algoritmo, que será el backtracking de la expresión postfix, que nos conducirá al árbol sintáctico que tanto hemos estado buscando. Bueno, luego de obtener la expresión regular notación postfix, con el backtracking se procede a leer de derecha a izquierda, y entonces empezamos por el carácter que está más a la derecha de la expresión resultante en notación postfix, que es el punto. Entonces arrastramos el nodo que tenemos de la notación postfix, que en este caso una cláusula sería un operador de concatenación, y al ser entonces este automáticamente se convierte en la raíz del árbol sintáctico y automáticamente obtiene el foco del algoritmo. En el backtracking, el foco es el nodo en el que estamos insertando tanto los hijos como en el que estamos verificando si ya está llena la cantidad de sus hijos, que quiere decir que ya tiene todos sus hijos. Luego de insertado el nodo en la raíz del árbol, procedemos a obtener el siguiente carácter, que en este caso es una cerradura de clean, y tal y como se describió anteriormente, el algoritmo de backtracking tiene un llenado de orden inverso, quiere decir que primero se llena a la derecha y luego se llena a la izquierda y se termina el padre. Esto quiere decir que ahora conectamos los nodos resultantes y conectados los nodos, automáticamente el foco que estaba en la raíz, es decir, el operador de concatenación, pasa a la cláusula de clean de manera automática. Ahora el foco está en la cerradura de clean. Entonces ahora con el foco nos hacemos esta siguiente pregunta. Es la cantidad de hijos que tiene ahorita este nodo, es la misma que la cantidad máxima de hijos que puede tener en el caso de la cerradura de clean, que puede tener un hijo? No. Por lo tanto, obtenemos un nuevo carácter, que en este caso es un operador OR, y una regla dice que si el operador solo puede tener un hijo, entonces
solo se llena el operador de la izquierda. No se llena el de la derecha. En el caso de que pueda tener dos hijos, se llena primero el de la derecha y luego el de la izquierda. Conectamos los nodos y pasamos el foco al nodo OR. Automáticamente siempre que se agrega un nuevo hijo, se pasa el foco a ese hijo. Ahora nos hacemos la misma pregunta que anteriormente nos hicimos. El nodo que está en foco actualmente tiene a todos sus hijos que puede tener. En el caso del OR, como puede tener dos hijos, no. Entonces obtenemos el siguiente carácter, que en este caso es una B. Y como el nodo OR puede tener dos hijos, primero se llena la derecha. Ahora conectamos los dos nodos y pasamos el foco a la letra B. La letra ahora nos hacemos la misma pregunta. El nodo en foco ya tiene toda su cantidad de hijos completos. Como se trata de un operando, la regla dice que cualquier operando uno puede tener hijos, por lo cual automáticamente ellos se convierten en las hojas de este árbol sintáctico. Al verificar que un nodo en foco ya tiene su cantidad de hijos máxima, el foco se regresa al nodo padre. En este caso es el nodo OR. Y nos hacemos la misma pregunta otra vez. El nodo en foco tiene su cantidad de hijos máxima llena, o sea que concuerda con la cantidad de hijos que tiene actualmente. No, entonces volvemos a jalar otro operador, otro carácter, y lo colocamos. Unimos los nodos y observamos que el carácter que unimos es un operando A, por lo cual no tiene hijos, por lo cual devuelve, o sea, aunque transferimos el foco a este nodo A, pues devuelve al padre. Ahora nos hacemos la pregunta con el padre. No padre o nodo que está en foco actualmente. El nodo del foco tiene su cantidad máxima de hijos llena. Sí. Entonces procedemos a regresar al padre de este nodo, que es la cerradura de clean. Nuevamente y devolvemos el foco a esta cerradura de clean. Nuevamente vemos que el nodo en foco ya tiene su máxima cantidad de hijos permitida. Entonces se regresa al nodo padre de este, que es la concatenación. Ahora nos hacemos la pregunta: ¿el nodo en foco tiene la cantidad máxima de hijos permitida? No, porque la cláusula de clean, a la compradora de concatenación le falta un hijo. Entonces se toma un nuevo carácter de la cola del output y se coloca a la izquierda, ya que la derecha ya está llena. Observamos que son dos operadores similares y conectamos los operadores o los nodos de los operadores y pasamos el foco del padre al hijo. Entonces nos hacemos la pregunta: ¿el nodo en foco tiene la cantidad de hijos máxima permitida? No. Entonces arrastramos un nuevo carácter, en este caso la letra B, lo conectamos y al ser un operando, automáticamente el nodo regresa al nodo de pasar del padre al hijo. Ahora vuelve al padre, ya que el B es una operando, por lo tanto es una hoja. Entonces verificamos
que hacemos la pregunta otra vez. El nodo en foco tiene su cantidad máxima de hijos permitida. ¿Tiene la cantidad de hijos máxima permitida? No. Entonces extraemos otro carácter y lo colocamos a la izquierda. Y como podrán ver, así se va a ir formando poco a poco el árbol sintáctico. El nodo nuevamente pasa del padre al hijo. Vemos que el hijo no tiene todavía la cantidad máxima de hijos permitida para ese operador. Entonces agarramos otro carácter, lo conectamos al nodo padre. Vemos que lo transferimos al foco. Vemos que el nodo en foco es un operando, por lo tanto el foco se regresa al padre. Vemos que el padre todavía no tiene la cantidad máxima de hijos permitida. Entonces volvemos a jalar otro carácter, y así vamos llenando el árbol sintáctico. Pasamos el foco del padre al hijo. Vemos que el nodo en foco, que es el nodo hijo, todavía no tiene la cantidad máxima de hijos permitida. Volvemos a jalar un nuevo carácter y lo conectamos. Pasamos el foco a este y podemos observar que es un operando, por lo tanto regresamos el nodo al foco padre. Vemos que el nodo en foco no tiene todavía la cantidad máxima de hijos permitida. Entonces volvemos a jalar un nuevo nodo, un nuevo carácter, como ustedes lo quieran ver, y lo conectamos. Vemos que el nodo en foco, que ahora es la cerradura de clean, todavía no tiene la cantidad de máxima de hijos permitida. Por lo tanto, entonces volvemos a jalar un nuevo carácter o no. Vemos que este solo puede tener un hijo, por lo tanto automáticamente se empieza llenando la izquierda y no la derecha. Entonces los conectamos, pasamos el foco del padre al hijo y nos preguntamos que el nodo en foco, o si el nodo en foco tiene la cantidad de hijos máxima permitida. Vemos que obviamente no. Entonces procedemos a llenarlo con un nuevo nodo traído de la cola del output o carácter, como ustedes lo quieran ver. Lo conectamos, vemos que es un operando, por lo tanto el nodo en foco, que era el operando, el foco regresa al padre. Todavía el padre no tiene la cantidad de hijos máxima permitida. Entonces obtenemos un nuevo carácter o nodo. Lo conectamos, pasamos el foco al nodo hijo y vemos que el nodo hijo tiene la cantidad máxima de hijos permitida. Por lo tanto regresa al ser un operando. Entonces regresa al nodo padre y vemos que ya el nodo en foco tiene la cantidad máxima de hijos permitida. Entonces regresa al nodo padre de este y vemos que ya todos, a medida que vamos cambiando el foco al padre del nodo en foco, vemos que todos ya tienen la cantidad máxima de hijos permitida y por lo tanto vamos a llegar eventualmente al nodo raíz, que como también tiene la cantidad de máxima de hijos permitida. Entonces podemos concluir que ya tenemos el árbol sintáctico de la expresión regular. Si todavía sobraran caracteres en el stack del output, eso quiere decir que hay una regla mal aplicada o no se aplicaron bien las reglas, dado que siempre el árbol termina completo, es decir, que todos los nodos tienen su cantidad de hijos correspondientes. En el caso de los operandos, como decía, los operandos no tienen hijos, por lo tanto terminan siendo hojas. Y los operadores, depende de la cantidad de hijos que tengan, puede que se empiecen llenando primero por la derecha
en el caso de tener 2 hijos, o por la izquierda, en el caso de tener solo un hijo. Y con esto tenemos el árbol sintáctico y por lo tanto terminamos el método Ovalle. Y así es como tenemos una luz al final del túnel y nos aseguramos que hagamos un buen autómata. Esperamos haberlos ayudado junto a mi compañera Sara y nos vemos en la siguiente entrada.